Amén. En el programa anterior dimos inicio a un interesante ciclo de temas sobre el conocido credo de los apóstoles, que es una síntesis muy elemental de las doctrinas fundamentales de la Iglesia cristiana de todos los tiempos. Al repetir el credo de los apóstoles, nos damos cuenta que habla de las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y creo en el Espíritu Santo. Es interesante notar la gran diferencia que hay en la explicación que hace el credo entre las tres personas de la Trinidad. Está subrayado: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué podemos notar? Referente a Dios, tenemos dos afirmaciones, nada más. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Al final, habla del Espíritu Santo, y sobre esta persona encontramos una afirmación nada más. Dice: creo en el Espíritu Santo. Pero cuando habla de Jesucristo, hay 9 frases atribuidas a Jesucristo. El Dios Hijo dice: y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Se da cuenta que hay una explicación mucho más amplia acerca del Dios Hijo que de Dios Padre y del Espíritu Santo. Hay 2 frases nada más para Dios Padre y una frase para el Espíritu Santo y 9 frases para Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pablo lo explica en 1 Timoteo 3, verso 16, cuando dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué se detiene aquí? Porque cuando hablábamos de Dios Padre, decíamos que es inconcebible. Y usamos esa palabra en un sentido real, literal. Dios es inconcebible. ¿Por qué? Porque no se puede pensar, no se puede razonar. Es incomprensible a la razón humana. Y dijimos que hay cosas inconcebibles a la mente humana. Por ejemplo, el universo, el infinito, la idea de la eternidad y tantas otras cosas que no entran en nuestra mente. Hay momentos en que la cabeza no puede más y dice basta. Piense, por ejemplo, en la teoría de la relatividad o en el tiempo elástico. ¿Qué cabeza puede soportar? Pero hay mentes privilegiadas como Einstein y otros que las entienden perfectamente. Se dice que Einstein siempre andaba repitiendo su teoría de la relatividad. Un día alguien le dijo: ¿y usted no se cansa de repetir la teoría de la relatividad? La gente no la entiende. Y él le responde: no importa, yo me la repito para entenderla yo mismo. Es decir, hay cosas que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y resulta que cuando vamos a la palabra de Dios, sin mediar ninguna explicación, parte diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así como hay muchas cosas que no puedo concebir, que no puedo entender, tampoco puedo concebir a Dios. Su poder, su eternidad, su deidad está fuera de la comprensión humana. No obstante, vemos los resultados en la creación. Las huellas están allí.
En el Salmo 19, David marca bien las huellas que Dios ha dejado en la creación cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, tenemos una revelación grande del poder y de la deidad de Dios. ¿A través de qué? De las cosas creadas. Después dice: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Está hablando de la marcha sincrónica del universo, y en esa marcha sincrónica organizada, donde se da el día, la noche, las estaciones y todo eso, vemos que hay una mente superior que está detrás. Luego dice: no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, Dios está hablando un lenguaje que es necesario decodificar, pero que lo puede decodificar o descifrar cualquiera, porque no es el idioma que hablamos nosotros, que si vamos a otro lugar nos encontramos con gente que habla otra lengua. Es decir, todo esto está marcando que Dios dejó una huella y dejó un mensaje escrito en la creación, pero claro, a pesar de todo esto, Dios es espíritu y yo soy cuerpo. Dios es eternidad y yo soy tiempo, y soy del preso del espacio y del tiempo, lo que quiere decir que nos resulta muy difícil entender todo esto. Y para colmo viene Juan a decirnos algo todavía que me aleja más del asunto. Dice: a Dios nadie lo vio jamás. Y por otro lado, Pablo va más allá y dice en la primera carta a Timoteo al final que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Quiere decir que Dios está más allá de lo que puede alcanzar nuestros ojos. Estamos hablando de Dios. Y pareciera ser que cuanto más tratamos de entender a Dios, es como que lo sintiéramos más lejos, más ajeno a nosotros, más distante. Leemos, pero nos resulta difícil entender. Y por eso el credo, después de dar estas dos aseveraciones: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, avanza un poco más y expone entonces el Evangelio, en toda esa parte en que se habla de Jesucristo. Entramos así en el milagro más grande de la historia. Dios fue manifestado en carne. Y esto es lo que el credo trata de dejar al principio, que estamos frente a un milagro. Y si usted quiere entender realmente la fe, tiene que entender que la fe se maneja también con milagros. El Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Ahora bien, cuando hablamos de Dios en el programa anterior, dijimos que la palabra humana tiene un límite. Si bien describe, expone, pero tiene un límite. La palabra humana no crea, la palabra de Dios sí crea. Dios dijo y fue hecho. Y el verbo, el que da sentido al universo, la palabra creadora de Dios, se hizo carne. Entonces el credo, ¿nos habla de Jesús o no nos habla de Jesús? No, no habla de Jesús, habla de Jesucristo. Y hay una diferencia entre hablar de Jesús y hablar de Jesucristo. Si el credo hubiera dicho creo en Jesús, nos quedaría la duda de qué fue lo que quiso decir. Pero creo que pusieron la palabra justa, que es una conjunción entre el nombre terrenal de Jesús, que era como lo llamaban, Josué, como se usaba en el Antiguo Testamento, es el mismo nombre. Quiere decir que Jesús era el nombre terrenal del Señor, pero el oficio divino era Cristo. Cristo es la palabra griega para ungido, el Mesías que viene. Quiere decir que Él va a cumplir el oficio del ungido de Dios en la tierra. En Él se unen dos cosas: la humanidad y la deidad de Cristo el Señor. La palabra Jesucristo. Jesucristo no era un nombre con el que llamaran a Jesús. Jesucristo es el nombre compuesto que tenemos cuando hablamos de aquel que vino a la tierra como Dios, se humanó y cumplió con todos los principios de Dios. Lo que quiere decir que Él reunió en sí mismo todo lo que hacían los ungidos de la antigüedad
y lo potenció hasta el infinito. Por ejemplo, ¿a quiénes ungían en Israel? A los sacerdotes. En Israel, al sacerdote era quien le derramaban el aceite de la unción. ¿Por qué ungían a los sacerdotes? Porque el sacerdote tenía la misión de poner en contacto a los hombres con Dios, ayudar a las personas a conectarse con Dios. Jesucristo es el ungido, porque Él va a llegar a decir: nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que se levanta como la única conexión con Dios. El sacerdote iba y llevaba sangre por su propio pecado, porque era pecador, y entraba al lugar santísimo temblando para hacer el sacrificio. Jesucristo dice: nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, ya el camino es otro. Está consumado. ¿Quiénes más se ungían en la antigüedad? A los reyes. ¿Por qué? Porque tenían el poder delegado de Dios, y entonces dentro de sus límites ejercían como reyes. El Señor Jesucristo dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, yo asumo todo el poder. Y así como asume el carácter sacerdotal diciendo: nadie viene al Padre sino por mí, asume también su autoridad real diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Y a quiénes más se ungían en Israel? A los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas eran los encargados de transmitir la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que estamos frente al Mesías que había sido prometido, que se hizo hombre. Si me quedo solamente con el término Jesús, recojo todas sus enseñanzas morales, que son maravillosas. Analizo las parábolas y veo que Jesús es un maestro incomparable, pero no entiendo realmente quién es. Porque Jesús tiene en su vida dos actividades distintas, pero conjugadas. Por un lado enseña, pero por otro lado muestra el poder en los milagros. Y cuando vemos el accionar de Jesús, ya nos damos cuenta de que estamos frente a algo más que un simple maestro. Hay gente que dice: no, Jesús fue un maestro maravilloso, pero con eso no pueden explicar el 90% del Evangelio, porque se quedará con el sermón del monte y algunas enseñanzas nada más, y sería todo. Pero para entender a Jesús, hay que entender que ese Jesús que predicó no hubiera tenido el impacto que tiene hoy en la sociedad, y hablo como humano, no hubiera tenido ese impacto simplemente por sus enseñanzas, porque muchos maestros han predicado enseñanzas morales, pero el gran impacto en Cristo Jesús es que esa enseñanza venía unida al milagro. Él detiene la tormenta y los discípulos preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, hemos escuchado sus enseñanzas y son maravillosas, pero ¿quién es realmente? Con sus enseñanzas no logramos entender esto. Va a Betania y resucita a Lázaro después de 4 días de muerto, y la gente observa y se da cuenta que está frente a un poder superior. Sana a un ciego, pero no a cualquier ciego, a un ciego de nacimiento. Aquel que nunca había visto la luz, la ve con Jesús. Entonces, ¿quién es este Jesús? Este Jesús es Emanuel, como dijo el ángel. Emanuel, Dios con nosotros. Es Jesucristo revelando al eterno Dios. Este es Jesús. Dice el apóstol Pablo: es la imagen del Dios invisible. Y el Señor Jesucristo mismo afirmó: todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. El que no honra al Hijo no honra al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, estamos ante la gran revelación de Dios. Quiere decir que para entender la primera parte del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, tengo que mirar a Jesucristo, porque allí tengo a Dios revelado a nivel humano. Lo que yo puedo entender de Dios está revelado en la persona de Jesucristo. Jesucristo rompe la barrera entre Dios y el hombre, entre el tiempo y la eternidad, entre el mundo material y el mundo espiritual. Y cuando llego a Él me comunico directamente con Dios
porque es el punto de encuentro entre el hombre y Dios. Por eso tiene tanta importancia, porque está justo allí en el medio. Y porque yo no puedo realmente comunicarme con el Dios eterno siendo hombre, a menos que encuentre en Jesucristo el punto de convergencia. Es decir, si buscamos un camino para llegar a Dios, ese camino es únicamente Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si buscamos una puerta que nos lleve a Dios, dijo Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Si queremos ver con claridad el futuro, Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Si estoy pensando en la satisfacción espiritual, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si quiero una vida segura, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y si yo le tengo miedo a la muerte, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si usted suma todas las veces que Jesús dice yo soy, tenemos a ese Dios hecho hombre cerca de nosotros. Aleluya. Y por eso se dedica tanto en el credo a hablar de Jesús. Para que entendamos que el credo tiene un párrafo extenso acerca del Señor Jesús, porque tiene que hablar del misterio y porque este es el punto crucial de la fe. El punto crucial de la fe es aceptar o no aceptar el misterio y el milagro. Dice el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen. Aquí está el misterio. Y todo lo demás se relaciona con esto. Pero en esta frase, más adelante veremos lo demás, pero en esta frase está el misterio. Por eso quiero detenerme en ella el día de hoy. Se ha producido el milagro. Aquí se habla del nacimiento virginal. La Virgen María dando a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Dios entrando en la historia. Hay quienes me han dicho, usted no cree en la Virgen María. ¿Cómo no voy a creer? Si no creyera, no podría ser cristiano. Cree en el nacimiento virginal, por supuesto. Si no, no se puede ser cristiano. El nacimiento virginal es crucial y es interesante porque el cristianismo es la única fe donde el milagro es imprescindible. Usted puede ser budista y no creer en los milagros y sigue siendo budista igual. Puede creer o no en los milagros. Los milagros no, son como adornos para ellos. Es decir, no es un tema esencial. Usted puede ser musulmán y no creer en los milagros y no por eso deja de ser musulmán. Basta con que diga Alá es Dios y Mahoma su profeta para que ya haya aceptado ser un musulmán. Lo demás, si cree o no cree en milagros, no es relevante. Pero en el cristianismo no es así. La fe cristiana se basa en ese milagro. Todo desciende de ese milagro, que es el milagro de la encarnación. Dios se hizo carne, se humanó, y todos los milagros anteriores y posteriores se centran en ese milagro. Ahora seguramente esto ya trae preguntas en la persona que no cree y que no es cristiana. Porque si cuestiona el milagro, entonces no es cristiana. No es ofensivo, es simplemente decir la realidad. El racionalista dice, uno puede ser tan ingenuo como para creer en milagros. Y aún hay otros que dicen, creo en Dios, pero no creo en el nacimiento virginal. Eso indica que no cree. Si usted me pregunta a mí, yo creo en milagros. No creo en milagreros, que es distinto. Me refiero a esos que hacen milagros todos los domingos, como si fueran magos. No, en ellos no creo. En eso no creo. Yo creo que Dios hace milagros, pero no monta un espectáculo. Cada vez que Jesús hacía un milagro decía, no se lo digan a nadie, como diciendo, no vaya a ser que me tomen por un milagrero. Jesús hacía milagros, pero no era un milagrero. No hay personas a quienes Dios le haya delegado un poder superior, no. Dios no obra así. Pero hay quienes se arrogan esto. Avanzan como enviados de Dios, casi siempre con objetivos lucrativos para creer en milagros. Y yo creo en milagros. Hay que primero creer que hay leyes en la naturaleza. Hay leyes en la naturaleza.
o no hay leyes en la naturaleza? Y en esto hasta el racionalista más rancio va a decir que sí. Claro, nadie puede negar que hay leyes naturales que se cumplen todos los días. Desde que nos levantamos, buscamos las leyes naturales para que se cumplan. Puso la tetera con agua en el fogón encendido y usted sabe que a los 100 grados de temperatura el agua va a hervir. Por tanto, como para preparar un buen mate usted necesita agua a punto de hervir, cuando el agua llega a los 90 grados usted retira la tetera del fogón. Pero si cierto día el agua hirviera a los 60 y otro día a los 80 grados y otro día a los 120 grados, sería caótico para toda la humanidad, ¿no lo cree? La humanidad funciona porque todo es sincrónico, todo es armonioso, porque todo funciona relacionado y racionalmente puede ser manejado. Es cosa de conocer la causa y el efecto. Cuando veo algo racional que se maneja a través de la causa y el efecto, puedo manejarme y saber cómo funciona todo. Tengo un control remoto con el que muevo la imagen. Aprieto un botoncito y la imagen retrocede. Aprieto otro y la imagen avanza. ¿Por qué? Porque hay leyes que se están cumpliendo. Mando una onda, esa onda toca en un determinado lugar que afecta al proyector y el proyector proyecta. Esto es absolutamente racional. Para creer en el milagro, primeramente, uno tiene que creer que hay un mundo racional. Cuando yo tomo un micrófono para hablarle en esta hora, ¿qué debo pensar? ¿Que salió de la nada o que alguien lo hizo? Tengo que pensar que hubo una mente que ideó todo esto para que funcionara. Sería necio de mi parte si dijera, esto salió de la nada. Funciona perfectamente, pero salió de la nada. No, no salió de la nada. Alguien lo hizo y por eso funciona. Hay una mente detrás. ¿Quién lo hizo? ¿Quién inventó esto? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé. Pero no porque yo no lo sepa, el inventor no existe. Ahora, cuando miro el universo y veo cómo funciona, no puedo ser tan necio, tan estúpido de decir o de desconocer que hay alguien detrás de todo eso. Alguien está detrás sin duda. Hay una mente que lo hizo. Puedo conocerlo o no conocerlo, pero que la mente detrás de eso está. Sin duda que está. Y si existe esa mente que lo hizo, ese Dios que lo hizo y que puso las leyes, ¿qué impide que en circunstancias especiales actúe rompiendo una de sus leyes? Si creo en la racionalidad del universo, puedo creer también que hay una mente detrás y que tiene tanta autoridad como para que, habiendo organizado todo en algún momento por un motivo muy valedero, pudiera también interferir en esas leyes también. Y el nacimiento virginal es justamente eso, que Dios, que marcó los principios de la reproducción humana, intervino para quebrar por un motivo importante y valedero la ley de la procreación. Por lo tanto, en un solo punto hizo el milagro, que fue en la fecundación. Después, todo lo demás fue normal. Porque déjeme decirle que Dios no hace milagros superfluos sin importancia. Entonces dijo solamente esto, nacimiento virginal. ¿Difícil de entender? Claro que es difícil de entender. Ni María lo entendía. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Quiere decir que ni la depositaria del milagro lo entendía. Y le tuvieron que explicar. José tampoco lo entendía. Le tuvieron que explicar. Lo que quiere decir que aún los que estaban allí dentro del milagro y en aquellos en que se iba a hacer el milagro, ellos dijeron, no lo entiendo. Bueno, resulta que los milagros no están para ser entendidos, están para ser creídos. Y aquí es donde llega la fe. Y la fe cristiana está basada en este milagro fundamental, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Hasta allí usted tiene encerrado todo el milagro. Todo lo demás después se entiende. Pero este es el nudo del credo, el nudo central del credo, la buena noticia que tenemos cuando hablamos del Evangelio, que significa buena noticia. La buena noticia que tenemos es que Dios interfirió en el orden natural, entró en la historia para estar con nosotros y buscó un camino de salida. Y ese Dios que entró en la historia, después de haber entrado y haber hecho lo que hizo, dejó escritas las palabras de Jesús que nosotros hemos repetido el día de hoy.
yo soy, como diciendo, yo estoy presente y soy esto. Y esta es la realidad del principio de la fe cristiana. Necesitábamos a Jesucristo. Nos era imprescindible Jesucristo. No hubiéramos entendido nunca a Dios, ni lo que Dios quería a cabalidad, si no hubiera sido por Jesucristo. Lo seguiríamos viendo ajeno, distante. Si quisiéramos explicarlo todo al margen de Jesucristo, no se puede explicar a Dios al margen de Jesucristo. Tome usted a un ciego de nacimiento y explíquele lo que es la luz. Explíquele qué son los colores. Explíquele qué es el arco iris. Explíquele qué es una puesta de sol. Es imposible. Cuando alguien dice creo en Dios solamente, lo hace por el conocimiento natural porque dice algo debe haber detrás. Porque es estúpido negar la existencia de Dios. Aquí tenemos el Dios de los filósofos. Gente sabia que mira el universo y dice esto no se pudo haber hecho solo. Aquí tenemos el Dios de los racionalistas también. Gente pensante, algo tiene que haber detrás, aunque le llamen fuerza o energía impersonal. Como los atenienses, muchos creen en el Dios no conocido. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Atenas? Vio un altar con una inscripción, al Dios no conocido. Los griegos tenían tantos dioses que temiendo haberse olvidado de alguno, levantaron un altar diciendo al Dios que no conocemos. Pablo llegó, lo vio, leyó la inscripción y dijo, a ese Dios predicamos, al Dios que tenemos que conocer. ¿Y cómo lo conocemos verdaderamente? Por medio de Jesucristo. Conocemos el amor de Dios a través de Jesucristo. Conocemos la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Conocemos su vocación de salvación a través de Jesucristo. Por eso empezamos el credo diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Bueno, esto es lo que dice el credo original. No faltan los que le han agregado sus propias palabras a conveniencia, pero el credo original no agrega nada más. Solamente va al principio de la fe, y sobre ese principio de fe y sobre ese milagro original se ha fundamentado la fe de millones de personas en la historia que encontraron paz y respuesta para la vida y para la eternidad, poniendo su fe en Jesucristo. Por eso, cuando alguien escucha decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, cuando alguien proclama diciendo, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, me uno para decir, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor que nació de la Virgen María. Y cuando creo esto, entonces entro en el campo de la paz y en el camino de la esperanza, porque Jesucristo está presente y es Dios con nosotros.